Glándula tiroides, como ven allí, de verdad que esto es una glándula, o los productos que genera la glándula, que son las hormonas tiroideas principalmente, de paso les digo que no es lo único que produce. Estas hormonas tiroideas son unas grandes reguladoras, ¿okay? Ellas actúan en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, y su función básica, fundamental, es actuar sobre el metabolismo, ¿okay? El metabolismo basal, es decir, que actúa en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas, y por ende en el consumo de oxígeno, en la producción de calor. Y por supuesto, si nosotros estamos hablando de todo esto, los trastornos, ya sea de hiper o de hipofunción de la glándula tiroides, redunda o va a tener consecuencias en el peso corporal, ¿bien? Porque se trastorna el metabolismo de estos tres principios inmediatos. Entonces vamos a primero, como desde costumbre, hablar un poco de la parte anatomofuncional, muy general. Recordemos que esta es una glándula muy chiquitica, pesa 15-20 gramos cuando mucho, y está formada por dos grandes lóbulos unidas por un istmo, dándole una forma como de mariposa o escudo. En el 50% de la población existe un tercer lóbulo, que es este que está aquí, que es el lóbulo piramidal, que asciende hasta el cartílago, el hueso ioides, pero que no es constante, como ya les dije. Es un remanente ¿de qué? De la célula particular. No, es del desarrollo embriológico, pero ¿de qué de significado tiene ese lóbulo piramidal? ¿Es un remanente de qué? Del conducto tirogloso para embriología, ¿ok? Bueno, como esta es una glándula que, a pesar de su pequeño tamaño, tiene tantas funciones y genera unas hormonas con tantas implicaciones clínicas y médicas, necesita una gran irrigación, como ustedes ven allí, porque los productos de secreciones y las hormonas que ella genera van a dirigirse a prácticamente todos nuestros tejidos, incluso al sistema nervioso central, pero también requiere del aporte de sustancias exógenas para poder sintetizar esas hormonas tiroideas. Es decir, que principalmente, como ya sabemos, es un elemento traza, que es el yodo. El yodo debe ser incorporado a estas células tiroideas para que, a partir de esa fuente exógena, principalmente a través de la dieta, que es por donde obtiene la glándula tiroides este sustrato, podemos sintetizar, o la glándula puede sintetizar, hormonas tiroideas, ¿okay? Además de su gran vascularización, y de la presencia del nervio recurrente, que le queda muy cerquita a esta parte vascular, son dos de los detalles que los cirujanos que se dedican a la cirugía de las glándulas tiroides deben tener muchísimo cuidado, porque pueden provocar hemorragias y también pueden lesionar el nervio recurrente, que va a inervar ¿qué? ¿Qué inerva el nervio recurrente? Premios de anatomía, ¿dónde están? ¿Qué inerva el nervio recurrente? Y las cuerdas vocales, ¿ok? Entonces esta paciente puede puede quedar con alteraciones en la emisión de la voz o también disfonías, ¿ok? Además de esta gran irrigación, tenemos que tener en cuenta que tiene un drenaje linfático, y todo el sistema linfático inicia en esta pequeña red de capilares linfáticos, que son los llamados linfáticos foliculares, que desembocan a su vez en una red de ganglios, que son los que están en verde. Estos pequeños ganglios son los ganglios pretraquiales, paratraquiales y prelaringios, y que luego, a su vez, estos desembocan en los ganglios linfáticos más profundos,
que están aquí, que son más grandes, y son los ganglios linfáticos cervicales profundos. ¿Okay? Entonces, estas estaciones que tienen que hacer ese drenaje linfático también lo van a realizar unas células metastásicas que pueden presentarse cuando hay o existe un CA de tiroides. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? En cuanto a la inervación, bueno, tiene inervación autonómica, simpática y parasimpática. Sin embargo, esta inervación no controla tanto lo que es la función de la secreción hormonal, porque las hormonas tiroideas se regulan bajo el esquema de el feedback, el eje hipotálamo, hipofisario, glándula tiroides. Esta red el sistema nervioso simpático y parasimpático, más que todo, se van a dedicar a controlar lo que son los vasos sanguíneos que irrigan a la glándula. ¿Okay? Entonces, esta es la parte anatomofuncional macroscópica. Vamos entonces ahora a lo microscópico. Una cosita. La glándula está envuelta por una cápsula fibrosa que emite trabéculas que penetran a la glándula y dividen a la glándula en pequeños segmentos, en pequeños espacios, ¿okay? Donde van a encontrarse los folículos tiroideos. Y por fuera tiene también una fascia que proviene de la fascia cervical, que es como una aponeurosis. Entre la fascia y la cápsula de la glándula tiroides se encuentran las glándulas secretoras de calcitonina, de las glándulas paratiroideas, que se encuentran, generalmente son dos pares, dos de cada lado, y también se encuentran los vasos sanguíneos de mayor calibre. ¿Okay? Entonces, esto que ustedes ven aquí es la estructura interna, es decir, histológica de la glándula tiroides. Esto también lo deben ustedes conocer, que son los llamados folículos tiroideos. ¿Okay? Son espacios, prácticamente son como esferas huecas, pero a pesar de que yo digo que son huecas, no es que no tienen nada por dentro. Por dentro vamos a encontrar esta sustancia coloidal gelatinosa, que es el coloide tiroideo, y externamente va a estar limitada por células tiroideas o también llamadas tirocitos. ¿Okay? Esto es lo que va a formar el folículo tiroideo. Hay millones de folículos tiroideos en la glándula y cada célula folicular, se cayó. Tiene sueño, como la exponente. ¿No creen que a ustedes también les cuesta, no? También adaptarse otra vez al ritmo. Estas células tiroideas o tirocitos que delimitan externamente al folículo tiroideo son las células donde se producen, donde está toda la maquinaria para la síntesis de las hormonas tiroideas. Y en el coloide, esta sustancia gelatinosa, existe una proteína, una glucoproteína muy grande, gigantesca, que es la tiroglobulina, sintetizada también en las mismas células tiroideas, los mismos tirocitos. ¿Okay? Entonces, de entrada ya sabemos dos cositas que necesitamos para la síntesis de hormonas tiroideas: yodo, el yodo exógeno, y tenemos la tiroglobulina, ¿okay? Que es como el eje donde se van a ensamblar todas las hormonas tiroideas. ¿Okay? Como ven, por fuera de este folículo, aquí hay un folículo, hay un tejido intersticial, hay vasos sanguíneos, pero aquí también están unas células más grandes que son llamadas células parafoliculares. Es decir, tienes de lado, está al lado de las células foliculares o de los folículos. Estas células parafoliculares son más grandes, son claras, a diferencia de las células de los folículos, de los tirocitos, y ellas son las encargadas de producir calcitonina. Ahora bien, en estas células parafoliculares, también llamadas células C, por ser llamadas también células claras, no interviene ni en su regulación en el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Es decir, son células que están en la glándula tiroides, pero que ellas tienen un funcionamiento distinto. Es decir, ellas son aparte. Ellas van a estar allí, pero su control, o ellas van a controlar principalmente lo que es el metabolismo del calcio, los niveles de calcio sérico. ¿Okay? Aquí tenemos, miren estructuralmente cómo se vería
en 3 dimensiones un folículo tiroideo, es una esferita, y por dentro tiene, si lo abrimos como una cascarita, el folículo, ¿okay? El coloide, perdón, en la parte central. Ven que aquí es este folículo igual a este, pero la diferencia es el tamaño de las células foliculares, de esos tirocitos. Aquí tenemos un folículo que está en reposo. Vemos que allí las células, los tirocitos son aplanados o cúbicos, muy bajitos. Eso quiere decir que ellos no tienen en este momento ninguna influencia hormonal que estimule a esa célula para producir hormona tiroidea, ¿okay? Principalmente esa influencia de estimulación viene dada por la TSH, la hormona estimulante de tiroides, la que se produce a nivel adenohipofisario. Entonces aquí está un folículo en reposo, pero cuando la TSH se incrementa, porque hay necesidad de sintetizar hormonas tiroideas, comienzan entonces estas células a crecer y se vuelven piramidales o cúbicas altas, ¿okay? De tal manera que aquí tenemos un folículo activo, funcionando. Vean entonces que estas células foliculares tienen un polo basal, que es el que se encuentra hacia afuera, y un polo apical que mira o está en contacto directo con el coloide, ¿okay? Donde tenemos la tiroglobulina. Bien, esta disposición de 2 polos, un polo basal y un polo apical, es importante. ¿Por qué? Porque en el polo basal vamos a encontrar aquí principalmente al retículo endoplasmico rugoso, ¿okay? Bien desarrollado, que es necesario que esté allí en ese polo para que pueda estar en contacto directo con la estimulación de la TSH y pueda responder más rápidamente. Y en el polo apical, si más cerca del coloide, tenemos el aparato de Golgi. Además, la membrana apical no es plana como se ve allí en la imagen, sino que se genera como un borde en cepillo, ¿okay? Tiene vellosidades, y esas vellosidades lo que hacen es incrementar la superficie de contacto con el coloide tiroideo, ¿bien? Donde vamos a encontrar la tiroglobulina. Aquí no hay más nada. Aquí vienen las células claras, esquemáticamente alrededor del folículo, pero no tienen funcionalmente ninguna relación con el folículo tiroideo. Nuevamente acá, los folículos, vasos sanguíneos y estas células que están aquí son las células parafoliculares productoras de calcitonina. Bien. En cuanto a la secreción y síntesis y secreción de hormonas tiroideas, les dije que necesitábamos primero un elemento exógeno, que era, sin él no va a haber síntesis de hormonas tiroideas, que es el yodo. El yodo proviene principalmente de la dieta y debemos garantizar una ingesta diaria de por lo menos 150 microgramos de yodo en la dieta. ¿Dónde creen ustedes que está, donde se encuentra en la alimentación diaria este yodo? En la sal. La sal viene de hace muchas décadas atrás. A nivel gubernamental se implementó la ley de que toda la sal doméstica tiene que tener yodo. ¿Para qué? Para garantizar el consumo de yodo en la dieta, ¿okay? Esto sobre todo se presentó porque décadas atrás, sobre todo en las zonas andinas, donde no había un consumo de pescado importante, se incrementó mucho la presencia de cretinismo en los niños, en los recién nacidos. Y el cretinismo está asociado con retardo mental severo, ¿okay? Entonces, para evitar después de estudios, y evitar, por supuesto, la mayor incidencia del cretinismo, tomaron esa misión de, aplicando este yodo en la sal, se garantizaba, porque en qué casa no existe sal, ¿okay? Entonces, así pudieron disminuir esa endemia que se presentó hace décadas atrás de cretinismo. Okay. El yodo que se ingiere con la dieta se absorbe perfectamente bien en el tracto gastrointestinal sin ningún
una complicación y se puede distribuir luego hacia todos los tejidos, líquidos extracelulares, etcétera, para la secreción de múltiples. Pero la mayor parte de este consumo es absorbido por las células tiroideas para que se pueda sintetizar las hormonas tiroideas. ¿Okay? Tenemos entonces que la glándula tiroides es capaz de sintetizar las dos hormonas tiroideas principales, que son T4 y T3, teniendo una mayor producción de T4, un 60-70% de la síntesis de hormonas tiroideas es de T4 y menor cantidad de T3. Luego en los tejidos periféricos la T4 se transforma en T3, porque a pesar de que tenemos mayor síntesis de T4, biológicamente con mayor actividad funcional es la T3, ¿ok? T4 no tiene prácticamente actividad. Sin embargo, también hay T3', que es una T3 reversa. Las T3 reversas estas no tienen ninguna actividad biológica. Tenemos también T2, T1, ¿sí? Otras hormonas tiroideas, pero que son generadas cuando se metaboliza la hormona, la triiodotironina o T3. Vemos entonces que las hormonas tanto T4 como T3 se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. Y aquí tenemos entonces dos moléculas de tirosina donde se le han añadido 4 átomos de yodo. ¿Okay? Al añadirle 4 átomos de yodo tenemos entonces la tiroxina o tetrayodotironina, pero generalmente la llamamos así tiroxina T4, y luego si se le añaden 3 moléculas de yodo tenemos T3 o triyodotironina. ¿Okay? Aquí tenemos la T3 reversa. Miren la diferencia de la posición del yodo entre la T3 funcional, la T3 fisiológica y la T3 reversa. ¿Okay? Aquí simplemente por cambiar la posición del yodo ya transforma T3 normal en una T3 que no tiene actividad biológica. Bien, vamos a comenzar con todo este proceso de síntesis. Silencio. Ok, en la síntesis de las hormonas tiroideas, me voy a poner por aquí para no taparles a ellos, cumple con varios pasos, varias fases. Primero, ya sabemos que necesitamos yodo. Y segundo, necesitamos la tiroglobulina. Aquí tenemos un capilar de esos vasos sanguíneos que irrigan a la glándula tiroides. Tenemos la célula tiroidea o tirocito, y aquí está en amarillo el coloide, donde vamos a encontrar almacenada la tiroglobulina. Pero imaginémonos que todavía no tenemos tiroglobulina. Primero tenemos que necesariamente tener la estimulación de la TSH, ¿okay? La hormona estimulante de tiroides producida por las células tirotropas que están en la adenopófisis. Luego esa TSH va a estimular todo el mecanismo de, primero, entrada del yodo a la célula tiroidea. ¿Okay? El yodo puede entrar a la célula tiroidea. Yo les dije ya que el yodo es altamente concentrado a nivel de la glándula tiroides. Es la glándula o la célula que mayormente captan el yodo. Entonces, cuando el yodo intenta entrar a este tirocito, lo va a realizar en contra de un gradiente de concentración. En la célula tiroidea podemos tener hasta 200 veces más cantidad de yodo que a nivel extracelular. Entonces, eso es un transporte del yodo hacia el tirocito, es en contra del gradiente de concentración, y para eso requiere de un mecanismo de transporte, ¿okay? Que en este caso lo hace con un SIN portador de sodio. ¿Okay? Se utiliza, se le conoce como NIS, pero es un cotransportador sodio-yodo. Ahora, ¿quién es el que va a generar en realidad esa energía requerida para ese SIN portador? La bomba sodio-potasio. La ATPasa de sodio-potasio, muy bien. Entonces la ATPasa es la que va a generar el gradiente necesario para que el sodio entrar arrastre consigo al yodo. ¿Bien? O al yoduro en realidad, ¿no? Como se encuentra molecularmente. El yodo penetra, atraviesa toda la célula y busca la membrana apical de estas células. En la membrana apical se encuentra con otra proteína que se conoce como pendrina.
La pendrina lo que hace es llevar el yodo hacia el coloide. Eso es todo. La pendrina en realidad es un transportador de aniones y esto lo puede hacer entonces, saca el yodo, pero también lo hace con cloro, que tiene carga negativa, o también lo pueden hacer con bicarbonato. Entonces, de esta manera es como puede el folículo tiroideo obtener el yodo que viene del plasma, ¿okay? Que viene de la dieta. Simultáneamente se está dando el proceso de síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína y como toda proteína necesita de los pasos de la síntesis proteica que se inician en el retículo sarcoplásmico. Ven que el retículo está ubicado sobre todo a nivel del polo basal del tirocito. Y allí entonces esta tiroglobulina comienza ese proceso de síntesis. Vean que aquí dibujan a la tiroglobulina como una línea, como un eje y tiene como unos palitos, ¿okay? Esos palitos son residuos de tirosina, ¿okay? Y luego cuando ya se sintetiza por exocitosis, simplemente la deposita, el tirocito deposita esa tiroglobulina en el coloide. Entonces en el coloide ya tenemos yodo y tenemos tiroglobulina. Ahora, este proceso de síntesis necesita de una enzima. Aquí hay una enzima clave que se utiliza prácticamente para todo. Aquí vemos que la necesitamos para la síntesis de la tiroglobulina, que es la peroxidasa tiroidea o POT. La peroxidasa tiroidea es la que va a favorecer esa síntesis también de tiroglobulina. Este proceso de captar el yodo que viene del plasma y transportarlo hacia el coloide se conoce como trampa de yodo, ¿okay? Ese atrapar el yodo que viene del plasma, ¿okay? Aquí tenemos entonces el primer paso, un poquito más detallado. Vemos aquí la membrana basal del tirocito, este es el capilar, este es el coloide. Vean la membrana apical como tiene esas vellosidades que permiten mayor superficie de contacto con el coloide. En la membrana basal tenemos la ATPasa de sodio-potasio que va a generar ese gradiente electroquímico del sodio necesario para poder dar esa energía que requiere el simportador o transportador sodio yoduro, ¿okay? El yoduro entra, atraviesa toda la célula y aquí a nivel de la membrana apical tiene la pendrina que es simplemente un transportador aniónico, ¿okay? Deposita el yoduro en el coloide y transporta el cloro en forma contraria. ¿Bien? Esa es la trampa de yodo. Ahora, el yodo que entra aquí, obviamente simultáneamente está el proceso de síntesis de tiroglobulina, ¿verdad? Este yoduro que está aquí debe sufrir un proceso de transformación, porque así como está en forma de yoduro, no se puede pegar a la tiroglobulina, sino que se tiene que oxidar. Ese proceso de oxidación del yoduro se lleva a cabo prácticamente en ese punto entre la membrana apical y el coloide, ¿okay? Sí, casi que depositándose en el coloide, el yoduro se tiene que oxidar, transformarse en yodo oxidado. Aquí está el proceso de oxidación y ya oxidado es que se puede incorporar a la molécula de tiroglobulina y esto nosotros lo vimos. Vemos entonces aquí cómo se da la síntesis de la tiroglobulina y el siguiente paso que es la organificación. Bien, tenemos aquí el retículo bien desarrollado donde se da el proceso de síntesis de tiroglobulina. Esa tiroglobulina pasa al aparato de Golgi donde sufre un proceso de glicosilación y luego por exocitosis es liberada la tiroglobulina al coloide con sus residuos de tirosina. En esos residuos de tirosina es donde se va a pegar ese yodo oxidado. Y aquí se encuentra el proceso de oxidación del yodo. Para la oxidación del yodo vuelvo a necesitar esa enzima, la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea en presencia de peróxido de hidrógeno oxida el yodo y así de esa manera puede el yodo comenzar a pegarse en los residuos de tirosina. Este proceso se le llama yodación o también se le conoce como organificación.
Si la molécula se le añade una sola molécula de yodo oxidado, se va a transformar en monoyodo tirosina. Pero si son dos, se le va a llamar ahora diyodo tirosina. Entonces, la tiroglobulina va a tener entonces dos moléculas principales, ya formadas, ya ensambladas. La monoyodo y la diyodo tirosina. Estas no son hormonas tiroideas, ¿ok? Son como los bloquecitos que necesitamos para luego armar las hormonas tiroideas, ¿ok? Bien. Tenemos entonces aquí la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea y el yodo ya oxidado para formar monoyodo y diyodo tirosina. Entonces, para repasar, tenemos el proceso de oxidación, requiere la oxidación del yodo, peroxidasa. Tenemos el proceso de organificación, que es simplemente la yodación de los residuos de tirosina, de la tiroglobulina, para formar diyodo y monoyodo, requiere de peroxidasa tiroidea. Y finalmente viene el proceso de ensamblaje, para ya tener sintetizadas T3 y T4, que es la fase de acoplamiento. Aquí también necesitamos la peroxidasa tiroidea. Es decir, a pesar de que es un proceso de fases y que se ve complicado, utilizan una sola enzima, la peroxidasa tiroidea. ¿Okay? Ese es el proceso de acoplamiento. Vemos entonces que esta es una estructura que representa la tiroglobulina. Tenemos monoyodos, tirosinas, diyodos y podemos entonces comenzar el proceso de ensamblaje. Una monoyodo con una diyodo forma T3 y dos de diyodo forma T4. Entonces en la tiroglobulina podemos tener T3, T4 y también tenemos residuos de monoyodo y diyodo. Es decir, simplemente residuos de tirosina que han sido yodados pero que no participaron en el proceso del ensamblaje o acoplamiento. Okay. Luego que ya sinteticé las hormonas tiroideas, viene la fase de secreción, de liberación de las hormonas tiroideas. Este es el tirocito. Vemos aquí entonces cómo en el coloide, que se formaron la T3 y T4, tenemos entonces que cuando se estimula la célula tiroidea por la TSH, comienza entonces la membrana apical del tirocito a emitir pseudópodos y se come parte del coloide. Vean aquí, ahí en esa parte del coloide forma una vesícula coloidal donde va a tener tiroglobulina, y esta tiroglobulina tiene pegadita T3, T4, mono y diyodo tironinas, y luego esta vesícula se incorpora a la célula tiroidea. Luego la vesícula coloidal se une a unos lisosomas. ¿Por qué es importante este proceso de unirse a un lisosoma? Porque en los lisosomas tenemos proteínas, enzimas con actividad de proteasas. ¿Por qué? Porque necesito separar las hormonas tiroideas T3, T4 de la molécula de tiroglobulina, liberarlas para yo poder secretarlas a circulación y poder tener el efecto fisiológico de las hormonas tiroideas. Entonces aquí tenemos la unión de esa vesícula coloidal con los lisosomas. Estas pelotitas verdes representan esas proteasas, se libera T3 y T4 y el T3 y T4 pasa a circulación. Ya sabemos que hay una mayor proporción de T4 que de T3. ¿Qué pasa con lo que quedó de la tiroglobulina? Porque me queda la tiroglobulina con fragmentos de monoyodo, de diyodo, que no se utilizaron. La tiroglobulina empieza sobre esta molécula a actuar lo que se llaman unas desyodasas, donde se rompe la unión y libera tanto la monoyodo como las diyodo. ¿Qué va a pasar? Que estos residuos pasan de nuevo al coloide, liberan el yodo y ese yodo puede ser reutilizado para sintetizar más hormonas tiroideas. ¿Okay? Igualmente la tiroglobulina. Luego entonces T3 y T4 entran a circulación. Las monoyodo y las diyodo que no son desyodadas por las desyodasas y el yodo es reutilizado. ¿Okay? Existe una desyodasa 5' ubicada a nivel de tejidos periféricos, porque T4 es más abundante
pero no es fisiológicamente importante. Entonces tenemos que transformar T4 en T3 y para eso se utiliza una tenyodasa 5', en donde se cinde una molécula de yodo en el anillo fenólico y vamos a obtener T3. Esto es un dibujo donde se resume todo lo que hemos visto hasta ahorita. Vemos la célula tiroidea con su membrana basal, su membrana apical, las vellosidades, aquí está el coloide, aquí está el receptor en la membrana. Están hablando mucho, por favor. Pueden hablar, pero afuera, tranquilo, yo no me meto con eso, no me importa. El receptor de TSH, que va aquí, porque requerimos que toda esta maquinaria se estimule y la célula entre en acción, ¿ok? Este receptor de TSH, miren que está acoplado o actúa a través de AMP cíclico, también lo puede hacer a través de inositotrifosfato, pero principalmente lo hace a través de AMP cíclico para activar toda esta maquinaria interna, ¿ok? Tenemos entonces también la ATPase sodio potasio, tenemos aquí la trampa de yodo, ¿okay? El zinc portador sodio-yodo para que el yodo pueda entrar. El yodo entra, aumenta el pool intracelular en contra de gradiente, utiliza la pendrina para salir y aquí, muy cerca de la membrana apical, se oxida en presencia de peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno. Ya oxidada, se pegan los residuos de tirosina de la tiroglobulina, se forman monoyodos y diyodos tirosinas. ¿Okay? Ese proceso de yodación se le conoce como organificación. ¿Okay? Luego que se da el proceso de organificación, comienza entonces a darse el proceso de acoplamiento, donde se forman T3 y T4, ya sabemos que T4 se forma con 2 moléculas de diyodo y la T3 con una mono y una diyodo. Cuando tenemos entonces estimulada esta célula, se emiten pseudópodos y por pinocitosis la célula se traga un pedacito de coloide que contiene tiroglobulina, la cual tiene pegadas a su vez T3, T4, mono y diyodo, entran a la célula tiroidea, se forma un liso endosoma, que es la vesícula pinocítica unida con un lisosoma que contiene proteasas, las desyodasas, se libera T4, se libera T3 y entran a la circulación, se secretan por exocitosis. Recuerden que las hormonas tiroideas son, a pesar de que son amínicas, porque ellas derivan del aminoácido tirosina, son lipofílicas. Entonces, al ser lipofílicas, ellas atraviesan las membranas celulares sin necesidad de un transportador. ¿Okay? Lo que sí van a necesitar es que cuando se secretan, van a necesitar un mecanismo de transporte, por ser lipofílicas, en sangre. ¿Okay? Tanto T3 como T4. Estas hormonas tiroideas, entonces ya aquí les muestro las 3 principales proteínas de transporte que existen a nivel plasmático. Tenemos entonces la más importante, la principal, pero es muy importante porque tiene una alta afinidad por las moléculas T3 y T4, ¿ok? Y cargan, por decirlo de alguna manera, con un 70 a 75% de las hormonas tiroideas circulantes, ¿ok? Pero es muy escasa, ¿sí? Es la llamada globulina fijadora de tiroxina. Hay poca globulina, pero tiene alta afinidad y por eso puede transportar mucha cantidad de hormonas tiroideas, ¿ok? Pero tiene bajas concentraciones plasmáticas. Yo lo asemejo dentro de los mecanismos de transporte público, tenemos buses y tenemos carritos por puesto. Tenemos más carritos por puesto que buses. Entonces, los buses son pocos, pero pueden transportar muchas personas. En cambio, los carritos son más carritos, pero pueden transportar 5 personas solamente. Entonces, la globulina fijadora de tiroxina transporta mucha hormona tiroidea, pero hay poca y tiene alta afinidad. Al decir que tiene alta afinidad, también tenemos que entender que esa proteína de transporte suelta con más dificultad a la hormona, ¿ok? Le cuesta más.
Luego tenemos la prealbúmina o transtiretina. Esta es importantísima porque esta proteína puede permitir el transporte de hormona tiroidea, principalmente de T4, al sistema nervioso central, porque puede atravesar barrera hematoencefálica. ¿Okay? Y entonces es muy necesaria, sobre todo en la etapa fetal y perinatal, porque las hormonas tiroideas, como vamos a ver más adelante, no solamente son importantes para el metabolismo, sino también para el desarrollo y crecimiento del sistema nervioso central. Y de allí que el cretinismo se generaba por falta de hormonas tiroideas. ¿Okay? Entonces, esta transtiretina transporta un 10 al 15% de T4 principalmente. Y en tercer lugar tenemos la albúmina, que es muy abundante porque hay muchísima albúmina, como los carritos por puesto, pero tenemos que tiene baja capacidad de transporte porque tiene baja afinidad. Se disocia rápidamente de las hormonas tiroideas y sueltan las hormonas tiroideas con más rapidez. ¿Okay? Es importante también reconocer que toda hormona tiroidea, y eso es aplicable para todas las hormonas, que estén unidas a proteínas de transporte, tiene tres funciones básicas, esa unión. Primero, que me permite solubilizar hormonas que sean lipofílicas, en este caso, las hormonas tiroideas. Segundo, son una reserva circulante de la hormona, porque mientras estén allí unidas a su proteína de transporte, no pueden ser metabolizadas. Entonces tengo ahí como una reserva sin tener efecto biológico, pero tampoco sin ser degradada. Y por último, para poder tener acción debe desprenderse de su proteína de transporte. De tal manera que cuando nosotros pidamos hormonas tiroideas, es importante que, además de medir TSH, midamos hormonas tiroideas libres, es decir, porque en realidad ellas son las que tienen el efecto fisiológico. Podemos medir T4 total para saber qué cantidad de hormonas tiroideas está generando esa glándula, pero también es importante conocer la fracción libre, tanto de T3 como de T4. Vean que lo que tenemos de T4 libre es menos de 0,03% de lo que se produce. Y de T3, 0,3, menos de 0,3. Es decir, que son pequeñísimas cantidades y que son las únicas capaces de tener efectos funcionales, efectos fisiológicos en todos los tejidos. ¿Okay? Por supuesto, si hay una enfermedad hepática, recuerden que el hígado es el principal sintetizador de proteínas. Si hay problemas hepáticos, no hay una buena producción de estas proteínas y por supuesto pueden alterar la cantidad de hormonas tiroideas totales y libres. ¿Okay? Y por supuesto va a tener implicaciones fisiológicas. Sin embargo, el organismo siempre trata de mantener la fracción libre, que es la funcional, dentro de límites normales. ¿Okay? Les hablé también de las desyodasas o desyodinasas, que son las desyodinasas. Ellas están a nivel de tejidos periféricos y permiten metabolizar las hormonas. Es decir, que cuando ya las hormonas tiroideas cumplieron con su función, ya ellas deben ser retiradas de circulación o degradadas en los tejidos periféricos. Tenemos desyodinasa tipo 1, que es la principal. Ella se ubica en hígado, está a nivel renal y en la propia glándula tiroides. Esta desyodinasa tipo 1 es la que se encarga de transformar T4 en T3, ¿okay? Y permite liberar la hormona activa a nivel sistémico, ¿okay? A nivel de la circulación sistémica. La desyodinasa tipo 2 es más local. Ella se ubica, está a nivel del sistema nervioso central, está en la hipófisis, en gónadas, es decir, algunos tejidos muy específicos para la producción local de hormonas tiroideas activas, es decir, de T3 activa. Y la desyodinasa tipo 3, que es la que se encarga de formar la T3 reversa, es decir, para metabolizar y dejar que la T3, o permitir que la T3 deje de funcionar, ¿okay? Como que para bloquear la acción de la hormona activa, que es la T3. Aquí tenemos entonces las desyodasas o desyodinasas.
Ahora, ¿por qué ustedes se preguntarán por qué la glándula tiroides produce más T4? Si la T3 es la que en realidad tiene los efectos fisiológicos. Porque esto es más bien un sistema muy inteligente de reserva de hormonas e incluso permite mantener una reserva de hasta 3 meses de hormonas tiroideas sin que haya consumo de yodo. ¿Okay? Pueden dejar de consumir yodo por 3 meses y esta reserva en forma de T4 va a permitir o a garantizar la producción de T3, que es la hormona activa. Entonces, la T4 podría catalogarse como una prohormona, porque ella debe transformarse en T3 gracias a estas desayodinasas o desayodasas para activarla a T3. Entonces, la D1, que ya mencionamos, que está a nivel sistémico, sobre todo en hígado, riñón y en la propia glándula tiroides, que es la principal función porque es la que va a actuar a nivel de todos los órganos. La activación local con la desayodasa tipo 2, que está en el tejido muscular esquelético, en la grasa parda. Recuerden que la grasa parda es un tejido que está sobre todo en niños recién nacidos y en los primeros años de vida y que genera mucha energía en forma de calor en la glándula, en el sistema nervioso central, incluso la hipófisis, y va a garantizar como que una producción local en esos 4 tejidos de T3. Y la desayodasa tipo 3 es para inactivar a la T3, ¿okay? Transformamos T3 en T3 reversa gracias a la desayodinasa tipo 3, ¿okay? Y así garantizamos que no exista un exceso en la función de la T3, ¿okay? Tenemos entonces aquí el metabolismo se da por los procesos de desyodación, que es romper estas uniones y liberar el yodo. Al liberar el yodo, transformamos T4 en T3 o T3 en una T3 reversa o una T3 en una T2. Ya esta T3 reversa o T2 no tienen efecto fisiológico, ¿okay? Este es el anillo fenólico, este es el anillo tirosílico, ¿okay? Se puede también romper este enlace de oxígeno, se puede descarboxilar o desaminar y de esa manera alteramos la molécula y metabolizamos la hormona. ¿Okay? Esto es lo mismo, aunque no se ve muy bien. Luego tenemos entonces la acción de las células a nivel periférico en sus células blanco de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, primero ellas podemos resumir sus acciones en 2 grandes grupos. Una acción, si se quiere, más importante, que es la acción nuclear, porque como ella es lipofílica, puede atravesar esta membrana, esta bicapa lipídica, entra a la célula y se va al núcleo, ¿ok? En el núcleo, trancaron. Allá te están indicando cómo. Tiene su truco. Está bueno. Ok, esto es lo que conocemos vía genómica, que es el mecanismo de acción periférico de las hormonas tiroideas a nivel nuclear. ¿Okay? Por supuesto, si estamos hablando de que la hormona tiroidea va a actuar en el núcleo, inmediatamente tenemos que pensar que esta vía necesita de una serie de pasos porque vamos a activar todos los procesos de transcripción del ADN para sintetizar nuevas proteínas. ¿Okay? Entonces es un proceso lento que puede llevar días, horas, ¿okay? Para que se generen esas proteínas que estimulan las hormonas tiroideas. Y la otra vía es la llamada vía no genómica. La vía no genómica es a través de receptores de membrana. Los típicos receptores de membrana, aquí está un receptor de membrana, que en este caso ya se han identificado, los receptores de membrana de hormonas tiroideas, son conocidos como integrinas, la integrina alfa 5 beta 3, disculpe que sea tan dulce, pero ya saben que a medida que pasa el tiempo cada vez se conocen más la parte molecular, ¿okay? Bioquímica de los procesos. Entonces en este caso ya estos receptores de hormonas tiroideas se conocen como integrinas alfa 5 beta 3 porque hay muchas integrinas. Recuerden
en hemostasia, coagulación, ahí hablamos de integrina. Y cuando las hormonas tiroideas se unen a este receptor de membrana, activan ya sea la vía de la MAP quinasa o la vía de la fosfinolpiruvato quinasa. Entonces, tenemos entonces así que estas vías es mucho más rápida porque simplemente va a abrir canales iónicos modificando la permeabilidad de esa membrana, de esa célula blanco, activa el citoesqueleto en caso de que estén actuando en musculatura esquelética, pueden modificar la actividad mitocondrial, es decir, esta vía no genómica, por supuesto, es de un mecanismo de acción muchísimo más rápido, en pocos minutos tenemos la respuesta. En cambio acá no, en la vía genómica, que es la principal, es la más utilizada por las hormonas tiroideas, es un proceso lento. Aquí tenemos entonces, en este caso, la estructura del receptor nuclear de las hormonas tiroideas. El receptor nuclear de la hormona tiroidea no es un receptor como este, de membrana, los receptores que uno siempre está acostumbrado a ver. En realidad es un elemento de respuesta a hormonas, es decir, es un factor de transcripción, que este factor de transcripción está dibujado aquí, parece una carótica azul. Esta estructura es el receptor, es como una silla, yo lo asocio como una silla. Este factor de transcripción está pegado, acoplado a la molécula del ADN, ¿ok? A través de este otro elemento que es un elemento de respuesta a hormonas. Pero este factor de transcripción se activa por un ligando. En este caso el ligando son las hormonas tiroideas. En estado de reposo, cuando no hay hormonas tiroideas, todo este elemento de respuesta a hormona y el factor de transcripción están inhibidos, pero están inhibidos porque están acoplados a un correpresor. Al no haber acción, no se da el proceso de transcripción. La ARN polimerasa está inactiva y no se da el proceso de transcripción del ADN. No hay síntesis proteica. En cambio, acá vamos a ver cómo al llegar las hormonas tiroideas, el correpresor se va y comienzan entonces a activarse o a llamar un coactivador, que es esta carótica verde. El coactivador se pega y permite que comience a funcionar todo. ¿Qué es lo que va a funcionar? Primero tenemos el receptor de la hormona tiroidea nuclear, que es el factor de transcripción. El factor de transcripción está pegado a este cuadrito que es el elemento de respuesta a hormona. Estos dos elementos se unen al coactivador y así activan la ARN polimerasa para que comience el proceso de transcripción. Obviamente se dan todos los procesos de traducción y se da finalmente la producción o la síntesis de nuevas proteínas. Cada tejido va a generar las proteínas que necesite para cumplir con sus funciones fisiológicas, valga la redundancia. Entonces vamos a tener síntesis proteica en el tejido cardíaco, síntesis proteica a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, en el tejido adiposo, en el tejido muscular esquelético. En todos los tejidos vamos a encontrar estos procesos, por eso son los más frecuentes. Moraleja, no se salga, porque esa puerta no lo va a ver salir. Ok. O por afuera, allá arriba está abierta la puerta. Tampoco. Ok. Ahora, les dije al inicio que las hormonas tiroideas, disculpen que la espalda no me gusta que se las dé por aquí, pero bueno. ¿Ah? No le hago caso a eso. Ajá, la regulación se da por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Aquí tenemos el hipotálamo, la adenohipófisis y la glándula tiroides. En el hipotálamo, como ya sabemos, hay factores o hormonas liberadoras en su mayoría. Y aquí en el núcleo paraventricular vamos a encontrar la producción de TRH, hormona liberadora de tirotropina, que es como que la que inicia todo el proceso, ¿ok? La hormona liberadora de tirotropina tiene la capacidad de liberarse de manera tónica, es decir, que aunque no exista un estímulo importante exógeno, vamos a tener como una producción basal tónica de TRH.
Entonces, eso hace que, por supuesto, se estimule, porque la TRH llega a la adenohipófisis por el sistema portal, hipotálamo hipofisario. Aquí tiene receptores en las células tirotropas productoras de TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, y la TSH toma circulación y llega a actuar en las células tirotropas, ¿okay? En los tirocitos, perdón, del folículo tiroideo. ¿Qué va a estimular esta TSH? Todo lo que acabamos de mencionar de las diferentes fases de síntesis de hormonas tiroideas, de T4 y de T3. ¿Okay? Luego entonces, estas hormonas, por supuesto, van a actuar en los diferentes tejidos a nivel periférico. Recuerden que ella es pleiotrópica, actúa en todos los tejidos, y la regulación se da por feedback negativo. Eso es muy simple, aquí el proceso de regulación. Al tener suficientes T3 y T4, hay un feedback en adenohipófisis, frenando TSH, bajando los niveles de TSH, y actúa también en hipotálamo, bajando los niveles de TRH. Ahora, la TRH también puede ser estimulada, además de su secreción basal tónica, puede ser estimulada por el frío, ¿ok? Puede generar una mayor producción de TRH. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas van a aumentar y ellas son termogénicas, ¿ok? Aceleran el metabolismo, aumentan el consumo de oxígeno y al generar más calor contrarresta el frío ambiental que puede presentarse. Y mientras que el calor, la ansiedad, la excitación, generalmente bajan los niveles de TRH. Y por supuesto esto se acompaña de la disminución de la producción de hormonas tiroideas. Ahora, la TSH, que ya sabemos que es la que estimula la producción directa de hormonas tiroideas y que actúa en diferentes fases, también tiene un efecto trófico sobre la glándula. ¿Qué quiere decir eso? Que puede incrementar el tamaño de la glándula. Si tenemos mucha TSH por alguna patología, vamos a tener entonces el aumento, el agrandamiento de la glándula tiroides, que es lo que se conoce como BOS, ¿okay? El aumento del tamaño. Funciones múltiples, como ya sabemos. Primero, por sus efectos a nivel nuclear, por el mecanismo de acción a nivel genómico, aumenta la transcripción génica y por lo tanto aumenta la síntesis de diversas proteínas, las cuales cumplen con muchas funciones. Vamos a encontrar proteínas que actúan como enzimas, vamos también a sintetizar proteínas estructurales, proteínas que sirven de mecanismo de transporte, sí, muchas proteínas que pueden favorecer el efecto fisiológico en los diversos órganos. La segunda actividad más importante es la actividad metabólica que tiene la hormona tiroidea. Primero, una de las cosas más importantes y que está muy asociado con la producción de calor es el aumento de la actividad de la subpotasio TPasa. Este mecanismo consume hasta 1/3 de la energía del ATP de una célula. Entonces requiere demanda mucha energía, y esta energía puede ser aportada por la acción de las hormonas tiroideas. Aumento del tamaño de las mitocondrias y del número de las mitocondrias, esto genera también más energía, más ATP. Se obtiene energía a partir de los alimentos. Ya vamos a ver cómo las hormonas tiroideas afectan el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Okay? No por nada en algunos suplementos, yo no sé, alguno de ustedes que haya podido leer o investigar, algunos suplementos que utilizan las personas que están en gimnasio, que quieren perder grasa, sobre todo, y ganar músculo, tienen hormonas tiroideas. ¿Okay? Así que mucho cuidadito con eso, porque el consumo exógeno de hormonas tiroideas podemos caer entonces en cuadros patológicos de hipertiroidismo de inicio, pero después frena el eje hipotálamo hipofisario. Puede alterar el metabolismo proteico porque actúa tanto en la síntesis como en la degradación o el catabolismo proteico. En niveles normales hay un equilibrio entre los dos procesos, entonces más bien modula la producción de proteína. Aumenta el crecimiento, esto es muy importante en las primeras edades y sobre todo en la etapa puberal, y actúa a nivel mental.
¿okay? Las hormonas tiroideas, como ven, desde lo más grande hasta lo más simple, como es el sueño, lo puede alterar. Efectos sobre el crecimiento, diferenciación celular y desarrollo. Actúa en los huesos, actúa a nivel tejido muscular. En los huesos favorece el crecimiento, sobre todo el crecimiento longitudinal, y ya que está más a favor del depósito de hueso nuevo. Y en la vida fetal y postnatal inmediata es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central. No solamente el encéfalo, las dendritas, la mielinización axonal, la formación de neuronas, la formación de sinapsis, es decir, todo lo que es el cableado del encéfalo. Es importante la presencia de niveles normales de hormonas tiroideas. Por eso tanto la madre como el feto deben tener un buen aporte. Normalmente en el embarazo es la mamá la que le aporta la hormona tiroidea para poder desarrollar esa glándula tiroides normal y el desarrollo del sistema nervioso central del bebé. La glándula tiroides es una de las glándulas que primero se forman en la embriogénesis, en los primer trimestre del embarazo, pero esto es necesario para que se pueda desarrollar el sistema nervioso del feto. Otras acciones a nivel corporal, metabolismo basal e intermedio, por supuesto, como les dije, eso puede modificar el peso corporal si tenemos aumento o disminución de las hormonas tiroideas, actúa en el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, todas estas cosas las altera, ya vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos el metabolismo, cómo actúa en el metabolismo de carbohidratos. Aumenta, miren lo que hace, aumenta la absorción intestinal de glucosa. Si favorece la absorción de glucosa, aumenta la glicemia, la glucosa en sangre. Favorece la gluconeogénesis. ¿Eso qué hace? Más glucosa, ¿ok? Y la glucogenólisis, más glucosa a partir del glucógeno. Entonces, todos los tres mecanismos que lo favorecen, las hormonas tiroideas produce hiperglicemia. Entonces, las hormonas tiroideas son hiperglicemiantes. ¿Para qué? Porque utiliza los carbohidratos como fuente de energía. ¿Okay? Ella va a tratar de utilizar los carbohidratos en esto. Pero en pacientes con diabetes puede agravar un cuadro de diabetes si tenemos alteraciones de los niveles de hormonas tiroideas. En cuanto a los lípidos, los lípidos favorece los mecanismos de lipólisis, ¿okay? También para movilizar esos ácidos grasos y obtener energía. Vemos que en los cuadros de hipertiroidismo puede haber disminución importante del colesterol y la LDL. En cuanto a las proteínas con niveles normales de hormonas tiroideas, las hormonas tiroideas generan como un balance entre la síntesis y el catabolismo. Es decir, favorece el recambio proteico, ¿okay? Degrada las proteínas que ya están dañadas, ¿okay? O han entrado en fase de senescencia y favorecen la síntesis de nuevas proteínas. Pero cuando hay mucha hormona tiroidea, la balanza se coloca a favor del catabolismo proteico, de la degradación de proteínas. Entonces esos pacientes comienzan a degradar la musculatura esquelética, puede producir disminución de la masa muscular y debilidad muscular. En cambio, en el hipotiroidismo, no es que hay más síntesis, pero se altera los procesos de remodelado y puede haber rigidez muscular en algunos casos. Y en cuanto a las vitaminas, aumentan la demanda, porque si hay un aumento del metabolismo, un aumento del consumo de oxígeno, todas las enzimas involucradas que requieran de vitaminas como cofactores también van a ser utilizadas, ¿okay? Entonces es hiperglicemiante por su efecto a nivel de los carbohidratos, aumenta la captación de glucosa, absorción intestinal, glucogenólisis y gluconeogénesis. Aumenta, con respecto a las proteínas, es dual, pero ambos mecanismos son equilibrados y esto favorece el remodelado proteico. Y en cuanto a los lípidos, favorece más la lipólisis para obtener de esa grasa fuente de energía, pero en exceso puede más bien degradar en exceso estos
estas grasas y aumenta el ácido graso libre, el glicerol, todo a nivel plasmático. ¿Okay? Que vemos acá. Obviamente, para poder ejercer esos efectos en todas estas vías metabólicas, las hormonas tiroideas tienen que sintetizar las enzimas involucradas, ¿okay? De estas vías metabólicas. Tenemos aquí en la neoglucogénesis, por ejemplo, activa la piruvato carboxilasa, glucoxafosfatasa, la fosfenolpiruvato carboxicinasa, y esto, por supuesto, favorece la síntesis de glucosa a nivel hepático. En el tejido adiposo hay lipólisis, bueno, es lo mismo que ya les he mencionado. A nivel cardiovascular, ¿okay? Que es importante reconocerlo porque muchas veces se hace el diagnóstico de hipertiroidismo por las manifestaciones cardiovasculares que existen. Entonces, tenemos que a nivel cardiovascular aumenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco, ya vamos a ver por qué, aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿okay? Es decir, tiene efecto inotrópico, hidromotrópico positivo, y aumenta también, producen algunos cambios en la presión arterial, pero son indirectos. Este efecto sobre la frecuencia y la fuerza de contracción sí son efectos directos de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos entonces las acciones directas de las hormonas tiroideas, generalmente son genómicas. ¿Por qué? Porque las acciones directas sobre el corazón van a requerir de la síntesis proteica, de la síntesis de proteínas a nivel muscular, como por ejemplo la cadena pesada miosina, necesitamos la síntesis de proteínas de transporte, etc. Entonces, con respecto al inotropismo y cronotropismo positivo, que es aumento de frecuencia y fuerza de contracción, esto lo genera la hormona tiroidea, la T3, porque se favorece la síntesis de las cadenas pesadas de miosina, además de otros mecanismos de transporte como la sodio potasio ATPasa, y esto hace, por supuesto, que la actividad contráctil sea mucho mayor. ¿Okay? Favorece el aumento de canales iónicos, las proteínas de canales, y esto, por supuesto, hace que se despolarice más fácilmente la membrana y se da el efecto cronotrópico. También tenemos un efecto que no sé si es primera vez que ustedes lo escuchan, que es el efecto lucitrópico positivo. Si el efecto inotrópico es de contracción, el lucitrópico es de relajación. ¿Okay? También favorece la relajación diastólica. ¿Para qué? Para que las cámaras cardíacas, al relajarse, aumenten su capacidad y puedan contener mayor volumen de sangre. ¿Cómo tienen este efecto lucitrópico positivo? Se sintetiza por vía genómica esta proteína que está en el retículo. Recuerdan esa proteína que recaptura el calcio que está en el citosol, lo vuelve a introducir, lo guarda en el retículo sarcoplásmico y baja los niveles de calcio citosólico. Si no tengo calcio, no hay contracción. Entonces se da el proceso de relajación. Por eso es que se genera este efecto lucitrópico positivo. Y por supuesto va a provocar cambios en el gasto cardíaco. Sabemos que con las hormonas tiroideas tenemos mayor demanda de oxígeno en los tejidos periféricos. Si el tejido periférico está con un metabolismo muy elevado, necesita más oxígeno. ¿Okay? Es un tejido que en algún punto está en hipoxia. Esta hipoxia produce dilatación arteriolar. Las arteriolas, la unidad microcirculatoria se activa, hay dilatación por acción de las hormonas tiroideas a nivel vascular, a nivel periférico, y eso, por supuesto, aumenta el flujo sanguíneo y el retorno venoso. Al incrementarse el retorno, hay un aumento del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué consecuencias tengo con todo esto? Cambios en la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, puede aumentar ligeramente la presión arterial sistólica, porque recuerden que esta es una presión que depende del volumen. Y la diastólica puede también disminuir por el efecto vasodilatador a nivel de las arteriolas periféricas. Disminuye la resistencia vascular periférica y eso provoca disminución de la presión arterial diastólica. ¿Okay? Entonces vemos que esta acción sobre la presión arterial es indirecta. Además,
puede las hormonas tiroideas tener cierto efecto permisivo del sistema nervioso autónomo. A nivel cardíaco hace más sensible y aumenta el número de receptores beta. ¿Y qué hace el receptor beta? Aumenta la fuerza inotropismo positivo, ¿ok? Y a nivel vascular induce vasodilatación periférica a nivel arteriolar. Entonces, esto genera estos cambios de la presión arterial en manera indirecta, ¿okay? Por movilización iónica. A nivel respiratorio, ¿qué pasa? Ajá, a nivel respiratorio, si quieren aportar algo, eso no importa, ¿no? A mí me pueden interrumpir tranquilamente. ¿Todo bien? Ok. Recordemos que estamos en una situación de alta demanda de oxígeno por el incremento de la tasa metabólica basal. Además de demandar oxígeno, el tejido está produciendo también CO2 de mayor cantidad. Y esta situación química de los gases a nivel periférico va a provocar cambios en la ventilación, tanto en la frecuencia respiratoria como en la profundidad de las respiraciones, de la ventilación. Entonces vemos acá cómo se regula la ventilación. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central de los centros pulvares de control de la respiración se hacen, gracias a las hormonas tiroideas, más sensibles a los cambios, estos cambios de los gases. Se hacen más sensibles a la hipoxia y a la hipercapnia, es decir, el aumento del CO2. ¿Qué provoca esto? Cambios en la respiración, aumenta la frecuencia, hay taquipnea y hay la profundidad de la ventilación. ¿Qué tiene esto como resultado? Que hay una mejor ventilación, hay mejor intercambio, hay más oxígeno que va hacia la sangre, se oxigena mejor y por supuesto los tejidos van a tener mayor suplida su demanda de oxígeno y el CO2 es retirado. Es importante también la acción de las hormonas tiroideas a nivel respiratorio, pero en el periodo fetal y sobre todo al final del embarazo, porque las hormonas tiroideas son capaces de favorecer la formación de surfactante pulmonar a partir del neumocito tipo 2. Entonces, este surfactante, ¿qué acción tiene? Evita el colapso alveolar o disminuye la tensión superficial. Muy bien. Entonces, esto hace que cuando esté en concentraciones normales, el feto, el bebé, en el momento del nacimiento de hormonas tiroideas, vamos a tener alveolos distendidos, estables, para poder asegurar una buena ventilación. En cambio, cuando hay hipotiroidismo congénito, que es cuando el bebé no es capaz de producir sus propias hormonas, hay dificultad, un síndrome de distrés respiratorio por colapso alveolar. ¿Okay? Otras funciones a nivel digestivo, que esto también se ve mucho, así como el cardiovascular, se ve mucho en las alteraciones de las hormonas tiroideas. Cambios en el apetito, ¿okay? Y cambios en la motilidad, secreción y absorción intestinal. Generalmente las hormonas tiroideas provocan una estimulación de las funciones digestivas. Aumenta el apetito, aumenta las secreciones gastrointestinales, aumenta la motilidad gastrointestinal, de tal manera que el vaciamiento gástrico es mucho más rápido, el intestino, la velocidad del tránsito también es más rápido, ¿okay? Cuando hay hipertiroidismo, generalmente este tránsito está tan acelerado que no da tiempo a que se den los procesos de absorción en las diferentes partes del colon y se puede presentar diarrea. En cambio, en el hipotiroidismo vamos a encontrar todo lo contrario. La motilidad es baja, las secreciones son bajas y puede haber estreñimiento severo. En cuanto a la absorción, por supuesto, para suplir la demanda metabólica, las hormonas tiroideas van a facilitar la absorción de estos principios inmediatos, principalmente la glucosa y la grasa, que son usadas como fuente de energía principal. Y por supuesto, la persona que tenga hipertiroidismo con estas diarreas y falta de absorción hace un síndrome de malabsorción intestinal y ahí tiene pérdida de peso, ¿okay? A pesar de que tiene mucho apetito.
En cambio, el paciente hipotiroideo, todo lo contrario, más bien tiene una cierta ganancia de peso. En otras funciones tenemos funciones hematopoyéticas y a nivel de hueso, que ya lo hemos mencionado. Por supuesto, si hay tanta demanda de oxígeno, ese oxígeno, ¿cómo se transporta a los tejidos? ¿Unido a quién? A la hemoglobina. Exacto. Entonces también tenemos que tener el transporte de ese oxígeno en la hemoglobina garantizado. Normalmente ese aumento de las demandas de oxígeno favorece la disociación del oxígeno de la hemoglobina, pero directamente las hormonas tiroideas pueden aumentar, aquí les coloco, pueden aumentar las hormonas tiroideas en riñón la producción de eritropoyetina y así aumenta la diferenciación y desarrollo de la serie eritroide, es decir, los glóbulos rojos. De tal manera que las hormonas tiroideas también intervienen en eso, ayudan a formar mayor cantidad de glóbulos rojos y garantizar ese transporte de oxígeno. Por lo general, cuando hay deficiencia de hormonas tiroideas, pueden haber anemias asociadas a esto, al trastorno de la producción de las hormonas tiroideas. Vemos aquí que en un hipotiroidismo clásico, al no haber esta producción de eritropoyetina, por supuesto va a haber una anemia, pero una anemia por lo general normocítica, normocrómica, es decir, los glóbulos rojos son normales, escasos, pero son normales en cuanto a número y a coloración. Y cuando hay un hipotiroidismo autoinmune, ya se complica un poquito más la cosa, puede haber deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de hierro, que también pueden generar otro tipo de anemias, como anemias perniciosas, anemias por deficiencia de hierro, etc. En el sistema nervioso central, es importante, aquí ya se los he dicho, que en el desarrollo fetal es muy importante la presencia de hormonas tiroideas, porque intervienen en la formación de las mismas neuronas, en las dendritas, incluso favorece las hormonas tiroideas, producen factores de crecimiento neuronales, y estos factores de crecimiento son los que intervienen en estos procesos. Favorecen la producción de la formación axonal, la mielinización, la sinapsis, todo este proceso de desarrollo. Y en la vida adulta es cuando ya la hormona tiroidea tiene efectos sobre el estado emocional, el sueño, la parte cognitiva, el estado de alerta, memoria, aprendizaje. Todo esto está ya relacionado con las hormonas tiroideas en vida adulta, que también es muy característico cuando hay hiper o hipotiroidismo. Estos son los factores de crecimiento. El más importante aquí es el factor de crecimiento neuronal, que es el que está relacionado con este desarrollo del sistema nervioso. Vemos entonces aquí que en vida fetal, vean todo lo que hace, proliferan las neuronas, las dendritas, la formación de mielina, y esto por supuesto garantiza un buen desarrollo del sistema nervioso del feto. Si no hay hormonas tiroideas, esto no se cumple y se presenta el cretinismo, ¿okay? Con retardo mental importante. Y en los adultos, vean el estado de alerta. Esto se ve mucho cuando hay hiper o hipofunción. En el exceso, en el hipertiroidismo, vemos entonces que es un paciente que está nervioso, ansioso, no se queda quieto, se mueve muchísimo y tiene insomnio, ¿okay? Porque altera el sueño. En cambio, la deficiencia de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo, es la persona que está lenta, responde lentamente a los estímulos, está somnoliento casi todo el tiempo, es muy depresivo, tiene tendencia a la depresión endógena. Entonces, vean la gran diferencia que produce a nivel de estos procesos mentales las hormonas tiroideas. Cuando vayan a las clínicas, etcétera, a veces hay unos profesores que son, no profesores, puede que sean colaboradores, ¿no? Que no se forman mucho en la parte docente y a veces los insultan a ustedes diciéndoles hipotiroideos. No se dejen insultar de esa manera, porque lo he visto y lo he escuchado también. Así que cuando le digan hipotiroideo, ustedes saben que le están diciendo por lo menos lento, lo mínimo que le están diciendo es lento. Ok,
En el sistema nervioso también afecta el sistema nervioso simpático, ya lo hemos visto en varios órganos, el corazón, favoreciendo los receptores beta, el músculo esquelético, adiposo, etc. En la función muscular, por supuesto, si hay más síntesis proteica y un remodelado, recambio de la proteína, favorece la formación de tejido muscular, pero puede haber debilidad muscular si hay exceso de hormonas tiroideas, porque la balanza está a favor del catabolismo proteico. Aquí tenemos en el hueso cómo favorece en niños el crecimiento lineal y luego en la edad puberal la maduración ósea, es decir, el cierre de la epífisis, y en los adultos favorece el remodelado óseo. ¿Qué quiere decir el remodelado? Recuerden que en el tejido óseo tenemos dos células, osteoblasto y osteoclasto. El osteoblasto forma hueso nuevo y el osteoclasto produce resorción ósea. Si se come el hueso viejo, ¿para qué? Para que se vuelva a generar o a sustituir por hueso nuevo. Eso es remodelado óseo. Pero siempre debe haber un equilibrio entre las dos acciones, la de resorción y formación. ¿Okay? Sin embargo, en los pacientes con excesos a largo plazo de hormonas tiroideas, hay más acción resortiva, es decir, la acción de los osteoclastos se supera, es mucho mayor que la deformación. Entonces, si hay más resorción, ese hueso se come y no es sustituido por hueso nuevo. Entonces, estos pacientes tienen pérdida de densidad ósea mineral, hay osteoporosis acelerada y puede haber riesgo de fracturas mucho más fáciles. Bueno, el músculo esquelético ya hemos mencionado, como en el hipertiroidismo, en el exceso, puede haber debilidad muscular por el mayor catabolismo proteico, y en el hipotiroidismo pueden haber rigidez, calambres, y una cosa muy importante es que los reflejos osteotendinosos en el hipotiroidismo son muy lentos, que reaccionan lentamente. En el sueño ya lo hemos visto, grandes dosis, hipertiroidismo, tiene insomnio. Es la persona que no se queda quieta, es muy inquieto, ansioso. Y en bajas dosis produce somnolencia, se duerme con cualquier cosa. En cuanto a las glándulas endocrinas, también las hormonas tiroideas participan o incrementan la producción de cortisol y de prolactina, y pueden también traer problemas a nivel de las hormonas sexuales, porque en los hombres puede alterar la libido cuando disminuyen las hormonas tiroideas. Y en las mujeres pueden provocar trastornos de la menstruación, menorragia, no te va a abrir, polimenorrea o amenorrea. Ajá. Bueno. Ok, esto es un resumen, ya estamos terminados. Un resumito de todo lo que los puntos importantes de la hormona tiroidea. No lo voy a leer, eso es para un consumo de ustedes. Estos son los valores de referencia de las hormonas, de lo que uno pide cuando hay cierta duda con respecto a clínica que sugiere alteraciones de las hormonas de la glándula tiroides. Debe pedirse TSH, T4 libre, T3 libre y T4 total. Bien, porque es importante la T4 total porque ella me puede reflejar cómo está la acción de la producción de hormonas tiroideas a nivel de la glándula. Y los anticuerpos antitiroideos, porque hay muchas enfermedades autoinmunes, como vamos a ver ahorita, que alteran la producción de hormonas tiroideas. Pero recuerden que esto puede variar un poco de laboratorio en laboratorio, dependiendo de la técnica de análisis que utilice. Y para cerrar, vamos a ver un cuadro de hipersecreción y un cuadro de hiposecreción. En los cuadros de hipersecreción, recuerden, si tengo mucha hormona tiroidea, ya sea la causa que sea, tengo mucha estimulación, entonces tiene un efecto trófico importante, hay un bocio, en el caso puede ser presentado por cualquiera de estas enfermedades, pero la glándula tiroides aumenta de tamaño, hay ojos saltones, estos ojos saltones se llaman exoftalmos, generalmente por aumento de la grasa retroorbitaria y edema en los tejidos musculares periféricos, los músculos extrínsecos. Pueden haber aumento de la excitabilidad. Recuerden que es una persona que está ansiosa, hay una excitación psicomotriz en general,
Como produce mucha hormona tiroidea, produce mucha energía, calor, ATP, en el tejido graso muscular, en todas partes. Entonces, como tienen mucha producción de calor, estos pacientes son intolerantes al calor. ¿Okay? Todo el tiempo tienen calor, hacia allá frío. Sudoración excesiva como mecanismo de regulación de la temperatura. Pueden tener una pérdida de peso variable porque no es una condición sine qua non. ¿Sí? No todos los hipertiroideos son flacos, ¿okay? Ni tienen pérdida de peso. Pueden tener diarrea, ya sabemos por qué, debilidad muscular, insomnio, nerviosismo, temblor. Por esa misma excitabilidad del sistema nervioso hay un temblor muy fino, sobre todo temblor de intención, ¿okay? De estos pacientes. Si van a hacer algo y la manito le tiene. O una de las enfermedades más frecuentes de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow. Es una forma más frecuente de tirotoxicosis, es más frecuente en mujeres entre los 30 y 40 años, y aquí lo que hay es una enfermedad autoinmune donde se producen autoanticuerpos que se van a unir a los receptores de TSH y a nivel de la glándula tiroides y estimulan a la glándula, es decir, hace las veces de TSH, ¿okay? Es una enfermedad estimuladora. Entonces vamos a encontrar toda la clínica típica que acabamos de mencionar. Exoftalmo, bien importante, aumento de la glándula, puede ser variable por haber un bocio difuso, ansiedad, taquicardia, insomnio, temblor, diarrea, sudoración, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver. Y una cosa importante es el mixedema, que el mixedema es la presencia de una sustancia coloidal en el tejido intersticial duro que no deja fovea, generalmente a nivel pretibial o a nivel facial, se puede observar. En estos casos de la enfermedad de Graves, ¿cómo va a estar el eje? Eso es muy importante, eso es lo que más a nosotros nos interesa en fisiología, ¿okay? Que ustedes puedan deducir por las hormonas dónde está el problema, ¿okay? Entonces tenemos que en teoría es una paciente que tiene un problema en la glándula, porque esta enfermedad de Graves lo que hace es favorecer a nivel de la glándula la síntesis de hormonas tiroideas desde el punto de vista inmunitario. Entonces tenemos mucha producción de hormonas tiroideas, obviamente ellas lo que van a hacer es feedback negativo en adenohipófisis y en hipotálamo. Si hay ese feedback negativo, el TRH va a estar bajo, ¿okay? Y TSH está baja. Entonces un paciente que yo le consiga hormonas tiroideas elevadas con TRH y TSH bajo, entonces el problema es glandular. Ya después entonces tenemos que seguir haciendo investigación para ver qué tipo de hipertiroidismo tiene, ¿okay? Pero tiene un hipertiroidismo, ¿okay? En el lado contrario sería el hipotiroidismo, que puede ser primario, donde está alterada es la glándula, secundario, cuando el problema es a nivel de la adenohipófisis, ¿okay? Cuando no hay producción de TSH, y terciario, que es el menos frecuente, que es el daño está a nivel del hipotálamo, donde no hay una producción importante de TRH. ¿Qué clínica va a tener? También pueden tener bocio, pero en este caso por otra causa, ¿ok? Puede haber bocio que puede ser endémico, puede ser idiopático, etcétera, pero es un aumento muy importante de la glándula tiroides. Fatiga, somnolencia, recuerden que es todo lo contrario del hipertiroidismo, pereza muscular, rigidez muscular, los reflejos osteotendinosos pobres, lentos, disminución de todo lo que es la parte cardiovascular, de la frecuencia, del gasto, del flujo sanguíneo, puede tener aumento de peso variable, estreñimiento, mixedema, pérdida del cabello, piel gruesa, macroglosia por edema, y en estos casos tienen intolerancia al frío, ¿okay? ¿Por qué? Porque ellas tienen una tasa metabólica más bien deprimida, disminuida. Y esto es muy frecuente también en las mujeres. Entonces, personas que ustedes vean que hay calor y tienen frío, hasta hormonas tiroideas, de una vez. Características del hipotiroidismo, vean el mixedema, cómo se observa a nivel facial por ese gel que está formado por ácido hialurónico y contritinsulfato. Es un edema duro que no deja fovea. La facie del paciente es una facie apática, como que no me importa nada, ¿okay? Una facie que es inexpresiva, que no expresa ninguna emoción. Aquí no hay exoftalmo, como vemos acá. Macroglosia también es importante. Y los demás síntomas son
ya más clínicos, no son tan visibles. Para el hipotiroidismo debemos determinar igual, T3, T4 y TSH. En este caso de hipotiroidismo, pero por deficiencia de ingesta de yodo, esto era lo que pasaba décadas atrás, y en algunas poblaciones a nivel mundial no hay yodo en la dieta. Entonces, al no tener yodo en la dieta, hay una pobre síntesis de hormonas tiroideas. Si no tengo suficiente hormonas tiroideas plasmáticas, esto es el principal estímulo para producir más TRH. El aumento de la TRH estimula la adenohipófisis y se produce más TSH. Pero, aunque tenga el estímulo de la TSH, si no tengo yodo, no va a haber una buena síntesis de hormonas tiroideas. Entonces tenemos hormonas tiroideas bajas, TSH puede estar elevada. Entonces esa TSH es la que está estimulando la glándula y la hipertrofia la hace crecer de manera difusa. ¿Okay? Y estos son los cuadros de cretinismo. Miren cómo está la mamá con bocio endémico porque se presenta en algunas poblaciones, o se presentaba en algunas poblaciones con más frecuencia, y tiene una hija con cretinismo, con retardo mental, falla del desarrollo del sistema nervioso. Puede haber un cretinismo congénito, donde hay una ausencia congénita de la glándula tiroides, y si se hace un diagnóstico temprano en vida intrauterina, se le puede administrar a la mamá hormonas tiroideas exógenas y podemos evitar el desarrollo de cretinismo. ¿Okay? Bueno, ya terminamos.